Pues bueno, con todo esto de la pandemia, con todo esto de todo lo que está pasando en el mundo, yo creo que todos ustedes conocen diferentes situaciones con respecto al cristianismo. Estamos atravesando una de las etapas más difíciles que yo creo nos va a tocar vivir en esta generación o incluso en generaciones anteriores. Yo me atrevo a decir que es de las etapas más complicadas, pero al mismo tiempo que van a evolucionar por completo la iglesia. Y les decía, yo creo que ustedes con todo esto que está pasando han de conocer amigos cristianos, amigos creyentes, que definitivamente a lo mejor se separaron, se alejaron de la iglesia, o que dijeron, bueno, pues como total ya no hay reuniones, pues ya no es necesario vernos, y se alejaron por completo y ya no se conectan ni siquiera a las reuniones como estas en vivo, ya no se conectan los domingos, se desaparecieron por completo. Y tenemos esos cristianos que dicen, no, pues yo con que vea la predicación del domingo no pasa nada, yo estoy bien, a mí Dios me habla, no necesitamos más porque total Dios está en todas partes, yo puedo estar en comunión con Él donde yo quiera. Y por otro lado los tenemos a ustedes, una comunidad increíble que dedican tiempo cada viernes, el último viernes del mes, para reunirse, para platicar, para charlar acerca de Dios, para hablar, para escuchar otras opiniones, para seguir haciendo comunidad aún en medio de la distancia. Y de hecho apenas platicaba con Leo y otros amigos que si me permiten hacer aquí una publicidad descarada, junto con Leo y otros amigos tenemos un podcast que se llama Sinergia Random. Igual pueden ustedes buscarlo. Y hablábamos precisamente acerca de la importancia de la iglesia, de si es necesario la iglesia, si es necesario hacer comunidad, porque fácilmente todos podrían decir, pues ya la iglesia está evolucionando, esta es la iglesia del futuro, ya no vamos a necesitar lugares, ya no vamos a necesitar reunirnos físicamente, todo va a ser virtual, porque al final de cuentas pues Dios está en todas partes. Y sí, efectivamente, o sea, Dios está aquí, Dios está en la casa con cada uno de ustedes, Dios está reunidos aquí entre nosotros, y ustedes pueden conectarse con Él, pueden abrazarlo a Él, pueden platicar con Él, pueden crecer en su comunión con Él, pero no va a ser lo mismo. Y esa es la conclusión en la que llegábamos con el grupo, que necesitamos la comunidad. Entre todas estas conclusiones, entre todos estos pensamientos que estábamos hablando la otra vez y que yo he estado meditando acerca de la iglesia, ¿para qué queremos otra más? ¿Para qué quiero yo plantar otra iglesia? O sea, ¿es necesaria realmente? O sea, ¿realmente importa? Y luego con todo esto de la pandemia y lo digital, pues ¿por qué no hacer una iglesia en línea y ya? Pero llegué a la conclusión de que lo más importante, o el por qué necesitamos de iglesia, es precisamente por la comunidad. Porque la Biblia misma nos dice cómo es que los demás, el mundo, conocerá que nosotros somos los hijos de Dios porque nos amaremos los unos a los otros, porque estaremos físicamente reunidos, adorando, alabando, y no, por más que lo hagamos de forma virtual, y aunque habrá personas que prefieran hacerlo así, pero no se compara con lo físico. Y con esta breve introducción, que de hecho va a ser al mismo tiempo mi conclusión, casi, me gustaría que pudiéramos leer, si tienen allí sus Biblias, o si no yo se los voy a leer. ¿Dónde está aquí está. Vamos a leer en el libro de Juan, el capítulo 19, del verso 25 al 27. Solamente vamos a leer esos versículos. Se los voy a leer. Dice así: Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Yo creo que todos han escuchado o están familiarizados con el término el discípulo amado. Yo les pregunto, ¿quién es el discípulo amado? Me gustaría que me respondieran quién escribió, quién es el autor del libro de Juan. Sí, básicamente es lo más obvio. Pero hoy en día creemos que fue Juan. Pero si nos regresamos al año 100, al año 200 o al año
250, 300 después de Cristo, realmente no se sabía quién era el autor. Si ustedes leen el libro de Juan, se van a dar cuenta de que en ningún momento se dice el nombre del autor. En ningún momento. No es como en cualquier otro libro de la Biblia del Nuevo Testamento que dicen, y esta carta la escribe Pablo, o la escribe Lucas, Marcos, o así dicen los autores. El libro de Juan nunca menciona al autor. Jamás. De hecho, en los primeros siglos del cristianismo no se sabía quién era el autor del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Es hasta el siglo IV que Irineo de León, uno de los obispos, él dice, y dice la tradición que él menciona, que tuvo que haber sido Juan el que escribió ese libro. Pero hoy en día muchos estudiosos de la Biblia llegan a la conclusión de que realmente no se puede saber. O sea, realmente lo más fácil es creer que es Juan. No había forma de saberlo. Cuando era un manuscrito, cuando era solamente un rollo, el autor decidió ponerse o mostrarse de forma anónima. Y el seudónimo que él decidió adoptar es el discípulo que Jesús amaba, o el discípulo amado. Y a mí me encanta investigar todo este tipo de cosas raras porque siento que podemos aprender muchísimo. Hay muchas teorías de quién podía ser ese discípulo que Jesús amaba. Por un lado, algunos dicen que el discípulo que Jesús amaba también podría haber sido Lázaro, porque en el mismo libro de Juan se refiere a Lázaro como el amigo que él amaba. Entonces, ¿por qué no podríamos considerar que fue Lázaro el que escribió el evangelio que hoy conocemos como Evangelio de San Juan? Otros dicen que podría haber sido María o que podría haber sido Marta, porque también eran amigos muy cercanos a Jesús. Incluso en el capítulo 13 de Juan, dice que el discípulo que Jesús amaba se recostó en el pecho de Jesús. Y esa posición en el antiguo Oriente era una tradición que tenían que hacer las personas que recibían a alguien en su casa. Y representaba una intimidad demasiado, muy cercana. O sea, un amigo extremadamente cercano, ese que podía recostarse en el pecho de su invitado. Y era como una forma de honra. Y hay muchas teorías porque en los mismos versículos, que me parece son 6 veces en el libro de Juan que se dice esa frase de el discípulo amado, de inmediato aparece Pedro. Entonces algunos se van por la idea de que, ok, entonces Juan está diciendo esto, o el autor está diciendo esto para darle piques a Pedro y ponerlo celoso de que sí, ahí está Pedro, pero yo soy el discípulo que Jesús amaba, como para darle piques. Pero yo creo que no es la solución correcta, porque para cuando se escribió el Evangelio de San Juan, o este libro del cual estamos hablando, Pedro ya había muerto. Este libro fue escrito aproximadamente en el año 100 después de Cristo, y Pedro murió por ahí del año 50, 60 después de Cristo. Entonces no tendría mucho sentido que el autor diga, voy a embarrarle en la cara a Pedro que yo soy el amado y él no. Entonces esa teoría yo la descarto un poco, pero es padre también pensarla, es padre considerarla. Hay otra teoría que dice que el discípulo que Jesús amaba, porque era como un poco presumido de, hey, yo soy el que ama, a mí es al que más amaba, de entre los 12, considerando que era Juan, yo soy el que más amaba. Y eso está padre, ¿no? Digo, si yo sintiera que soy el consentido de Dios, creo que también lo presumiría. Entonces tampoco juzguemos al autor por poner eso, pero tampoco es una idea que me agrada mucho. Luego tenemos otra teoría que dice que, y esta es de mis favoritas, que da como para otra predicación entera, pero hay otra versión o otra teoría que dice que el autor dijo, no se trata de mi nombre, es más, yo no importo. No importa si soy Lázaro, no importa si soy Juan, no importa si soy María, o no importa si soy Juan el Viejo, porque se cree que también podría ser otro Juan. No importa, lo que importa es que hay alguien que me ama. Y siento que es una lección tan grande de humildad decir, hey, no es Rick Santiago, no es Marwin, no es Isurim, ya vi por ahí un nombre, no es Carolina, no es Isaac Cedeño. Yo soy alguien a quien Dios ama. Y me encanta la humildad del autor, si es que esa era su intención, de decir, yo ni mi nombre ni siquiera importa, lo que importa es que alguien me amaba. Y lo puedes pensar y en serio da para un tema completo.
Pero hoy en las teorías en la que me quiero centrar para este breve charla, para esta breve enseñanza, es en la que dice que el autor dijo el discípulo que Jesús amaba como un recurso literario. Es decir, para que tú pudieras identificarte con él. El discípulo amado somos tú y yo. Y si lo vemos de esa forma, me encanta creer que nosotros somos el discípulo amado. Todos nosotros, no solo uno, todos. Pero también nos da una lección de qué es lo que hacía ese discípulo amado. Entonces podríamos igual extender todo este tema, pero ya llevo buen rato en mi introducción. Podríamos extendernos para hablar de los 6 versículos en los que habla acerca del discípulo amado y de cada uno de ellos sacar una lección. Pero en la que yo me quiero centrar es en la que ya leímos, en el capítulo, ¿qué fue? Capítulo 19 de Juan. Y para darle un poco de contexto, para irnos ya metiendo completo al tema, el contexto es que Jesús estaba siendo crucificado. Estaba crucificado más bien. Acababa de ser traicionado. Jesús acababa de ser escupido. Jesús acababa de ser azotado. Jesús acababa de ser golpeado. Jesús acababa de ser rechazado. Acababa de ser traicionado por Judas. Acababa de ser negado por Pedro. Y ahora lo vemos allí, en la cruz, parado, en el sol del Gólgota. Pero resulta que hay 4 personas allí que no se fueron. 3 mujeres y un hombre. Eso es igual otro tema. Pero eso habla mucho acerca de la importancia que el autor le da a las mujeres. La importancia que aquí las mujeres tienen. El autor está diciendo, o sea, de valientes 12 discípulos o 12 apóstoles, todos corrieron, pero hay 3 mujeres ahí. Y me encanta porque en el Antiguo Oriente, cuando alguien era crucificado, literalmente era para avergonzarlo y para dar un ejemplo de que tú no tienes que hacer lo que ese tipo hizo. Porque a Jesús lo más probable es que se le crucificó entre todos los múltiples cargos por sedición, es decir, por traición a Roma. Y, ok, yo soy Roma, no quiero que haya más sediciosos, vamos a crucificar a este tipo para que la gente vea y aprenda la lección y ninguno quiera rebelarse. Agarran al carpintero y lo crucifican. Y la gente tenía que darse cuenta de que realmente era un peligro rebelarse contra Roma. Que no les quedaran ganas de rebelarse o de hacer algo en contra de ellos. Y por eso es que los colgaban incluso desnudos como una vergüenza hacia la nación. La gente, cuando se crucificaba a alguien, la gente no quería ni siquiera verlos. O sea, después de que los azotaban y todo eso, que era como un show, ya que estaban colgados, era una completa deshonra. La gente no quería ni verlos, no quería ser relacionados con ellos. Incluso, eso es algo curioso, dicen los libros de historia que si Roma se daba cuenta de que había personas allí viendo a las personas crucificadas o condenadas, sentenciadas, ellos podían ser acusados por cómplices. Incluso podían estar bajo la mira para después ser apresados también. Entonces por eso es que cuando había crucificados la gente se iba. Ya no quedaba nadie más, porque no querían ser relacionados con esas personas. Y ahora imagínate, no solamente estar allí, sino aparte llorar por esa persona. Definitivamente Roma tenía los ojos sobre de ti y decir, ok, ¿le estás llorando a un traidor de la nación? Vas a merecer absolutamente lo mismo. Sin en cambio vemos a 3 mujeres valientes y el discípulo amado que permanecieron. Y eso me recuerda esta temporada. Para muchos cristianos esta temporada es una temporada difícil, porque dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Parece que Jesús murió otra vez. Y vemos a algunos cristianos que como Pedro lo siguen nada más de lejos, viéndolo las reuniones del domingo y listo, de ahí me desaparezco el resto de la semana, no oro, no leo mi Biblia, no me congrego, no hago comunidad, no le entrego cuentas a nadie, no hago absolutamente nada, como Pedro, siguiendo a Jesús de lejos. Tenemos a otros que quizás como Judas decían, ¿sabes qué? Jesús estaba padre mientras había la iglesia, mientras había fiesta, alabanza y nos reuníamos y cenábamos todos juntos, pero ahora que no hay iglesia, pues ya no quiero ser cristiano. Y traicionan a su maestro, a Jesús.
Tenemos a lo mejor a cristianos como Tomás, que empezaron a dudar. Es que si Dios existe, ¿por qué permite esta pandemia? Es que si Dios existe, ¿por qué hay tanta gente sufriendo? Es que si Dios existe, ¿por qué se murió mi primo, mi tío, mi hermano, mi amigo por COVID? Y entonces dudan de su maestro. Pero el discípulo amado es aquel que no se avergüenza de su maestro y se queda con él ahí en la cruz. El discípulo amado es el que lo sigue de cerca. El discípulo amado es aquel que permanece cuando todos se van, cuando todos se alejan. Y me gustaría concluir con esto, que es la parte con lo cual inicié. Jesús, estando allí crucificado, ve a estos 4 valientes y le dice a su mamá: oye, mamá, mira, ahí está tu hijo. Y luego voltea a ver al discípulo amado y le dice: y tú, ahí está tu madre. Y dice la Biblia que desde entonces el discípulo amado acogió a su familia, a su madre. El discípulo amado, y si quieren apuntar o con que se quede en una sola frase de toda esta charla, que sea esta: el discípulo amado es aquel que cuida de la familia de Jesús en lo que Jesús regresa. Cuando Jesús partió con el Padre en la cruz, le encargó a Juan, bueno, al discípulo amado, creyendo que fue Juan, le dijo: te encargo a mi familia, te encargo lo más importante. Y eso somos tú y yo. En lo que Jesús regresa, lo que Jesús nos encarga es a la familia. ¿Y quiénes son mi familia? Diría en Mateo. ¿Quiénes son mi padre, mi hermano y mis hijos? Ustedes. La iglesia, la comunidad. ¿Qué es lo que Jesús nos encarga antes de regresar? Cuidarnos los unos a los otros. Cuidarse entre ustedes. Por favor, en cuanto se vuelvan a aperturar las reuniones presenciales, en cuanto se abra la posibilidad, de forma responsable, por favor, reúnanse. Porque eso es lo que Jesús nos encargó. Cuidarnos y amarnos los unos a los otros. Y cierro nuevamente con esto. Los felicito y los animo mucho por este tipo de reuniones, por este tipo de charlas, aunque sea en Zoom, aunque no nos podemos sentir, pero no perdemos esa comunión. Y cuando se reúna de forma física, que se haga aún con mayor alegría, que sea aún con mayor gozo, porque ahora podemos cuidarnos, porque ahora podemos amarnos los unos a los otros y ser como el discípulo amado, que aunque Jesús había partido con el Padre, Él había cuidado de su familia. Y pues ya está. Eso es lo que quería yo compartirles hoy.